Mire, cuando uno se refiere a los acontecimientos de carácter delictivo, tiene en cuenta una serie de factores. Si hay un acusado, si hay varios acusados, en qué consistió el episodio, cuándo ocurrió ese episodio. Porque actualmente, cuando un episodio como el que voy a relatar ahora, en el que yo he intervenido ayer junto con el doctor Sebastián Becerra como defensores, son de los que generan las mayores reacciones de la gente que se agolpa al frente de tribunales y demanda con pancartas, exige que haya condena efectiva, que son los accidentes u homicidios o homicidios culposos, como lo llaman a algunos que traen aparejada la muerte de personas a raíz de episodios que ocurren en caminos, en rutas, en lo que sea. Este episodio, que ayer llegó a su fin, afortunadamente, ¿sabe cuándo ocurrió? Hace 10 años. 10 años. En realidad, estrictamente, serían 9 años y 2 meses. Pero, para hacerlo en términos redondos, 10 años. El día 28 de julio del año 2015 se produjo un episodio realmente que podía haber tenido consecuencias todavía más dramáticas de las que tuvo. En la ruta 36, en las inmediaciones de nuestro hogar 3, se produjo un incendio. Y a raíz del incendio, una intensa humareda que no permitía ver virtualmente a los que se conducían por la ruta. Se habían producido, a raíz de eso, 2 o 3 encontronazos entre algunos vehículos, choques que eran inevitables. Y de pronto apareció un camión de Cotreco, portador de una compactadora de basura, y el conductor, obrando obviamente pues, de acuerdo al resultado al que se arribó en el día de ayer, obrando con negligencia, con imprudencia, a pesar de esa intensa humareda, él no advirtió las consecuencias que podía traer el ingresar. A ese sector donde tampoco sabía de la existencia de los choques, que eran 3 o 4 que ya se habían producido. Entonces él encaró es una manera de decir, no lo hizo como un volante profesional, un conductor profesional para dirigirse en esa actividad o para ocuparse en esa actividad. Pero ingresó, y al ingresar tuvo la desgracia de chocar a un vehículo. Y sus 4 ocupantes murieron. Es decir, un cuádruple homicidio culposo. Porque no era la voluntad de este hombre, obviamente, de haber sabido que al ingresar en esa humareda que le impedía tener una visión transparente, se iba a encontrar con semejante situación. Encontrarse con un vehículo y impactar de una manera dramática por el resultado. Pasaron, como le dije, 10 años. 10 años. Y el tribunal decidió hacer la audiencia. Pero seguramente hubo en el tiempo un entendimiento de carácter patrimonial, civil, como consecuencia de los seguros de las empresas. Digo yo porque a mí no me consta nada de eso. Simplemente nos ocupábamos de la defensa penal de este conductor que dejó de ser conductor profesional y hace tareas menores. Es decir, lo sacaron de la conducción de vehículos. Y estaba todo como desarticulado. Tenía una prótesis en una cadera, tenía dificultades en los movimientos de los hombros, caminaba semi desarticulado completamente, diría, con una situación que impactaba también verlo a él.
Todo producto del accidente. Sí, producto del accidente. Y lo bien mandó a cumplir tareas inferiores, porque todavía no tiene la edad ni para jubilarse, ni tampoco para que después de los 70 años, él tiene 60 actualmente. Quiere decir que en plena juventud, 50 años, había ocurrido esto. El juicio fue un juicio de una serenidad que contrasta totalmente con el grado de reacciones, muchas veces que son justificadas porque hay gente que ha quedado indefensa, desvalida, ha perdido sus miembros, no y hablemos de lo que pierden la vida, claro, pero que quedan en condiciones que realmente los vuelve inútiles para sí mismos, no tienen una posibilidad de obtener una reparación incluso económica. Muchos de esos hechos que generan estas reacciones muy violentas en los últimos años en tribunales, pidiendo que sea dolo eventual. El dolo eventual lo llevaría de 8 a 25 años. Siempre la calificación ha sido la de, hay algunas discusiones, ha habido hechos en lo que se ha aplicado la figura del dolo eventual, y esta aplicaron en aquel momento y se mantuvo inalterable en el tiempo, dolo no, culposo. Homicidio culposo con este resultado múltiple, 4 personas muertas. Lo que quería rescatar para terminar del juicio, que se hizo en un ambiente de una extrema serenidad. Serenidad. Uno de los familiares de las personas fallecidas no asistió a la audiencia, sino que lo hizo a través de un dispositivo electrónico que se usa, que son esas conferencias. Conferencias, videoconferencias. Sí, videoconferencias desde su casa, acompañado de su familia, pero se lo veía solamente al hombre que había sido el encargado de representar al núcleo familiar que había sufrido. Su abogado defensor sí estaba presente en la sala. El fiscal dio un discurso moderado, prudente, comprensivo de toda la situación. Dijo que él tenía la obligación de acusar, pero que entendía que la pena que le correspondía era una pena que no debía ser de cumplimiento efectivo. Entonces pidió, en un acuerdo con la defensa, con nosotros, un entendimiento. Eso se llama juicio abreviado. Juicio abreviado. 3 años de prisión en suspenso. Esto es muy importante. Y algunas medidas que pueden ser complementarias de trabajo comunitario, etc. Pero esos prácticamente son difíciles de realizar por el estado en el que este hombre se encuentra. Y el tono que empleó, no el tono beligerante de las acusaciones, sino fue un tono moderado. Y partió allí de la confluencia de los criterios, se lo hizo hablar al familiar de las víctimas, y también tuvo una actitud extremadamente sensible y moderada. Su abogado primero, luego él, desde la pantalla, dijeron que estaban de acuerdo con el entendimiento que habían arribado. El querellante no puede intervenir, claro, pero se lo consulta. Se lo consulta para no actuar en desmedro y en perjuicio de ellos, que pueden tener un criterio distinto para una mayor pena, por claro, ejemplo. Estuvieron de acuerdo con el entendimiento al que había llegado el fiscal con nosotros, en el sentido de que la pena que había que aplicarle era una pena en suspenso de 3 años de prisión. Esto es muy importante. El hombre entonces continúa su vida debiendo cumplir con una serie de requisitos que ya no vienen al caso. Y lo último, esto sí que tiene verdaderamente relevancia, surgió la posibilidad que se va a concretar que el hombre causante de la desgracia semejante en una familia que encontró su muerte
de esa forma tan trágica y tan terrible, por otra parte, fuera a la casa de las víctimas y diera una explicación de qué era lo que le había pasado a él, cuáles eran las sensaciones que tenía en su vida, cómo había repercutido y cómo se mantenía hasta el presente este hombre. Es más, porque dijo varias veces que él pedía disculpas, que esto le dolía enormemente, que era un hecho que casi lo perseguía constantemente por las consecuencias que había tenido. Entonces quedó como saldo que además de una pena en suspenso, que es una cuestión que algunos lo discutirán, quedó clausurado el tema de la actividad de los jueces, del fiscal, de la defensa y del querellante, pero la posibilidad, aún cuando el hombre, desde su punto de vista, sea precario para explicar, da un testimonio de reconciliación humana. Eso casi le diría que no existe. Sí, muy pocas veces. Yo nunca había escuchado que el autor de semejante hecho fuera a la casa de las víctimas a dar una explicación, un testimonio. Seguramente que allí llorará, como de acá tenía algunas lágrimas, sí, tampoco estaba él para hacer una dramatización. Sí. Por eso es un juicio que ha dejado un saldo muy interesante en el sentido de contribuir a la reconciliación, que es un modo de reparación. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable, nos vemos.